las preguntas que nos hacemos sobre el pasado con el correr del tiempo no han cambiado mucho. Como decía recién acá Germán, ha cambiado la tecnología, han cambiado muchas formas. Yo a veces cuando hablo con mi sobrina que tiene 11 años y le cuento que yo a su edad no tenía internet, no tenía emails, no tenía teléfonos celulares, no tenía beepers, no había TV color, no había cable. Mis amigos no tenían ni teléfono de línea, eran tiempos de plan Megatel, si ustedes se acuerdan. Para ver a mis amigos yo tenía que caminar 30, 40 cuadras para tocarles el timbre, ver si estaban, ¿no? Y eso no fue hace mucho, pero a mí ese pasado me parece horrible. ¿Cómo hacía yo para comunicarme? Bueno, yo decía que las preguntas que hacemos sobre el pasado no cambian. Bueno, algunas sí cambian y otras no, ¿no? Cuando los antiguos egipcios o en Sumer o en Persia apagan sus velas y se van a dormir solos, seguramente las preguntas de ellos eran las mismas que las nuestras, ¿no? ¿De dónde vamos? ¿De dónde venimos? ¿Qué pasa después de la muerte? ¿Qué pasará mañana? ¿Qué pasará con la salud de mi familia? Esas preguntas no cambiaron mucho, son las preguntas esenciales que nos hacemos todos. Pero hay otras preguntas que sí cambiaron mucho, que son las preguntas sobre por qué pasaron las cosas que pasaron antes que nosotros. Porque las preguntas que nosotros le hacemos al pasado para conocerlo están básicamente influidas por el presente. No hay otra forma de conocer el pasado que no es a través del propio clima de ideas o de las propias preguntas que nos podemos hacer. Quizás dentro de 200 años los marcianos están entre nosotros y de hecho descubrimos que hoy en día los marcianos están entre nosotros. Pero hoy no lo podemos pensar. Quizás en 200 años los historiadores se preguntan por qué éramos tan discriminadores con los marcianos. Si ellos estaban entre nosotros, no nos dejamos asumir su identidad. Para nosotros hoy preguntarnos sobre los marcianos es ponernos al borde del ridículo, ¿no? Entonces nuestro presente nos condiciona la mirada que tenemos del pasado. Y en este lugar es que los historiadores hemos ocupado un espacio casi de medium, ¿no? Somos los que, por lo menos lo que queremos creernos nosotros, somos los que traemos la información de lo que ha ocurrido con cierto grado de veracidad. Y yo quiero hablar un poco sobre este tema, ¿no? Sobre cómo el historiador organiza la información sobre el pasado, porque el pasado es realmente amplio, ¿no? Es mucho tiempo y el historiador ha trabajado mucho sobre eso a través de convenciones, así como por ejemplo cuando cruzamos una calle y el semáforo rojo nos dice que nos tenemos que detener y el verde que continuar, eso es una convención, eso no es natural, es algo que acá no estamos muy convencidos de eso, pero en general podemos decir que es una convención. El historiador ha agarrado y ha dicho, bueno, la historia empieza hace 3000 años. Y eso sí es una convención, ¿no? La historia, ¿por qué empieza hace 3000 años? Bueno, porque hace 3000 años apareció la primera tablilla con una escritura cuneiforme, la primera escritura que podemos llamar estandarizada de algún modo, con un alfabeto. Y no antes. Algunos dicen que es con el fuego, otros dicen que es con Jesús, pero bueno, son convenciones. Entonces hemos decidido que la historia empieza hace 3000 años, con los grandes imperios de Egipto, de Sumer, con las ciudades-estados en Asia Menor. Y antes todo es prehistoria. Justamente este tema de organizar el conocimiento del pasado a partir de categorías que tienen valores, ¿no? Por ejemplo, si yo digo que es prehistoria, el único valor que le doy a esa época es que es anterior a la historia. El concepto prehistoria encierra ya un valor negativo. Y así hemos ordenado todo el pasado, ¿no? Tenemos la edad antigua, la edad clásica, la edad media, la edad clásica justamente habla de un valor, tiene una valoración, es clásica, es algo que persiste, es la etapa de Grecia y de Roma, que son las fundadoras de digamos, de nuestras ideas de vida más del derecho, de la democracia. Y después viene la Edad Media, y ahí vemos que justamente la Edad Oscura, que este valor que le damos a ese pasado es negativo. Algo que está en el medio es como el hermano del medio, que está en el medio, no sabemos muy bien para qué está entre dos cosas importantes, ¿no? La Edad Clásica y el Renacimiento. Justamente el Renacimiento que viene a hablarnos de algo que renace. ¿Y qué es lo que renace en esa época? La cultura clásica, ¿no? Entonces, los historiadores que han organizado
la información sobre cómo pensar el pasado, lo han hecho con sus propios valores. Esto es propio del siglo XIX, principios del XX, sobre todo del XIX, con esta idea de que no había nada en esta edad oscura, donde teóricamente la religión oprimía, nos dominaba, donde quemábamos los libros, visiones un poco estigmatizadas, que a medida que ha cambiado la disciplina histórica, han cambiado la percepción que tenemos del pasado. Los historiadores trabajamos con dos cosas básicamente, con el tiempo y con el espacio. Y por eso organizamos la historia en historia argentina, historia de Estados Unidos, o por el tiempo. Esto es una visión geográfica de historia, ¿no? O por el tiempo, historia moderna, historia contemporánea, historia antigua. Y si algo ha cambiado en estos últimos tiempos, es la percepción que tenemos del tiempo y del espacio. Y esto modifica muy fuertemente la forma en que nos aproximamos del pasado, ¿no? Y cuando cambia el espacio y cambia el tiempo, la percepción que tenemos, ¿no? Hoy el espacio se ha reducido y el tiempo se ha acelerado, entonces hoy vemos el pasado de otra manera. Hoy vivimos mucho más el pasado. Hoy las personas, por ejemplo, viven 80, 90, más años. Las personas se convierten en testigos del pasado. Todavía hoy tenemos testigos de la Primera Guerra Mundial, del peronismo, del 45. Pensemos que en la Edad Media el promedio de vida de las mujeres era de 22 años, ¿no? Morían en el parto las mayorías, los hombres quizás una década más. Y todo eso ha cambiado, ¿no? Todo este tema de la aplicación de la ciencia y la tecnología a nuestra vida también ha creado sujetos que viven hoy procesos históricos mucho más complejos y que hoy todos nosotros hemos vivido muchos momentos históricos muy importantes. La caída del muro de Berlín, las Torres Gemelas, las crisis argentinas, la cura parcial del SIDA o la aparición del SIDA, diversos tipos de cosas muy choqueantes. Pensemos que un campesino quizás en momentos de Revolución Francesa, quizás ese fue el momento más importante, más trascendente que ha vivido y no se han repetido muchos otros hechos más, ¿no? Y hoy nosotros vivimos en un momento de producción de historia constante. Y yo creo que eso también tiene que hacernos pensar a los historiadores sobre cómo relacionarnos con el pasado. Y acá yo creo que una virtud que tiene estos tiempos que corren, quizás voy a presentar una visión más optimista que la de Germán también, ¿no? Que creo que es realista, pero que también tenemos que pensar a algún lado también sobre las posibilidades de estas épocas, es que los historiadores siempre nos hemos puesto como la corporación que permite hablar verazmente del pasado, ¿no? Y en ese sentido hemos monopolizado la producción sobre un pasado que hoy es presente también, porque hoy la crisis del 2001 o la asunción de un presidente o las Torres Gemelas son presentes y son pasado. Ayer es pasado también, o sea que el historiador pretende ser el intérprete de todo este pasado, el intérprete legitimado, a partir de su método de trabajo, su método científico. Y esto lo ha convertido, yo creo, también en un representante de una corporación. Hoy está de moda para la corporación, pero las corporaciones abundan, porque aquellas personas que tienen intereses, bueno, desde los viejos gremios medievales hasta hoy, donde tenemos, no sé, las víctimas de accidentes de tráfico, o los que tienen identidades sexuales diferentes, o aquellos que se agrupan para trabajar por un barrio, todos al tener un interés particular, conforman de algún tipo a un sentido corporativo cuando asocian ese interés particular al interés del colectivo, ¿no? Y yo creo que los historiadores en algún punto hemos hecho eso, hemos intentado convencer a la sociedad que lo bueno para ellos es que seamos nosotros los que leamos, interpretemos y digamos qué es lo que pasó. Y yo creo que una virtud de esta etapa de la información y de esta, llamémosle de un modo, democratización de la información, es que hoy hay diversas maneras de aproximarse al pasado que son todas valorables, a pesar que no son todas científicas o no son todas académicas, pero eso no las hace menos valorables, ¿no? La prensa ha sido una, los periodistas, pero también las personas a través de la divulgación histórica, a través de la filosofía, a través de diversas formas en que buscamos el pasado, no solamente aquello para saber cómo sucedió realmente científicamente, sino porque buscamos otras cosas, experiencias, inspiración, motivaciones,
saber un poco del pasado en parte también calma esta angustia de la que hablaba Germán. Y yo quisiera ir terminando diciendo esto, ¿no? La democratización del acceso a la información del pasado me parece que es una de las cosas positivas que tiene este acceso a la información. Y quiero también reivindicar a mi corporación, porque le he dado algunos palos. Quiero decir, si ustedes quieren saber por qué las cosas han sucedido de determinada manera y no de otra, la historia como disciplina aún pelea por decir nosotros somos los que decimos la cuestión, nosotros interpretamos la veracidad académica de los hechos, pero nosotros no estuvimos ahí. Como dice un filósofo que se llama Hayden White, que es un crítico de esta visión científica de la historia, dice, la historia, digamos, es una literatura de ciencia ficción, dice, porque nosotros no estuvimos ahí, no vimos cómo pasaron las cosas. Y como dice Levi también, que fue uno de los filósofos que estuvo en los campos de concentración, dice, y aunque hubiésemos estado ahí, quizás no nos hubiese servido para comprender por qué pasó lo que pasó, ¿no? Entonces yo quiero decir también, como cierre de esta pequeña charla, que la información nos permite comunicarnos con el pasado, nos permite hacerle nuevas preguntas al pasado. Quizás los historiadores del futuro trabajen, así como yo trabajo con archivos y con cartas en papel de arroz, algunos trabajen con los blogs, con los Facebook, con los Twitter. Quizás en el futuro podamos reconstruir la vida de las personas a partir de un análisis sistemático de lo que ha escrito en su Facebook. ¿Por qué no? ¿No? Es posible que la historia nos ponga frente a nuevos dilemas éticos. Si mañana quiero estudiar la historia de Germán, por ejemplo, y me quedo con su computadora, ¿va a ser ético que lea su Outlook, sus emails? ¿Puedo leer como historiador sus emails y a partir de eso reconstruir su biografía? Bueno, la historia, digamos, el avance tecnológico también nos abre nuevos dilemas éticos. ¿Es ético que yo le haga una tomografía a una momia egipcia para saber de qué murió? Bueno, las nuevas tecnologías nos van abriendo nuevas posibilidades de conocimiento y también, por supuesto, nuevos problemas metodológicos que tienen que ver con la historiografía, pero también con la moral.